¿Cuál es un resumen de los fármacos que vamos a ver durante esta cápsula? Primero, como nombramos brevemente, los niveles de la síntesis de proteínas bacterianas, principalmente fármacos que se unen al ribosoma, de los cuales vamos a tener una gran cantidad de fármacos, ¿ya? Principalmente aminoglicósidos, macrólidos y otros en particular que vamos a mirar. Después vamos a pasar a otro mecanismo de acción que es principalmente a nivel del DNA, donde vamos a encontrar principalmente las quinolonas que inhiben la compactación del DNA, actúan sobre una enzima que se llama DNA girasa, ¿ya? Y a su vez hay otros antibióticos más generales, ¿no es cierto?, que van a producir daño sobre el DNA y biomoléculas relacionadas, los cuales vamos a calificarlos como los nitroimidazoles. Por último, nombrar otros fármacos que vamos a alcanzar solo a nombrar muy brevemente al final, las rifamicinas y el resto de los antibióticos de las clases, las respectivas aulas y mus. Entonces, como nombramos, uno de los principales puntos farmacológicos de interferencia para los posibles blancos de antibióticos es la síntesis de proteínas y en particular el ribosoma. El ribosoma bacteriano, a diferencia del ribosoma de la célula eucarionte, posee una subunidad 30S más pequeña y una subunidad 50S, ¿ya? En los cuales vamos a contar, por ejemplo, en la subunidad 30S se unen los aminoglicósidos, que van a interferir, por ejemplo, con la unión de la RNA transductor para el inicio, ¿no es cierto?, de la translocación en el comienzo de la síntesis de proteínas, ¿ya? Por su parte, la subunidad 50S, vamos a hablar en la cápsula de los macrólidos, que también van a interrumpir en los pasos finales de elongación para que lleven, ¿cierto?, a la liberación del péptido a este nivel. Los otros dos antibióticos, grandes grupos que actúan, vamos a dejarlos para las correspondientes aulas invertidas, que van a ver una que va a hablar precisamente de tetraciclina y clonfenicol. Entonces partimos con estos antibióticos. Partimos con los aminoglicósidos. Los aminoglicósidos son antibióticos que surgieron del cribado sistemático de diferentes bacterias que producían, ¿no es cierto?, antibióticos en el suelo. Especialmente se aisló una que producía la streptomicina, el cual fue el primer aminoglucósido que se pudo generar. Como vemos, ¿no es cierto?, su estructura tiene más bien, como dice la palabra, son aminoazúcares, es decir, son azúcares que están, ¿no es cierto?, unidos por grupos, por ejemplo, guanidinas en ciertas posiciones, y los cuales dan una propiedad que son bastante solubles en agua, ¿ya? Estos azúcares son bastante solubles en agua y por lo tanto sus propiedades farmacocinéticas van a estar ajustadas a esa alta hidrosolubilidad. De la streptomicina, el núcleo de streptomicina, surgieron después los otros aminoglicósidos, en particular la neomicina, la canamicina, la gentamicina, ¿ya?, que son derivados que se encontraron, mientras que la micacina y la netilmicina son derivados semisintéticos que se construyeron a partir del núcleo una vez que se conoció la estructura química de los aminoglucósidos. Debido a esta estructura, ninguno de estos es muy bueno y no son absorbidos por vía oral, ¿ya? Y por lo tanto todos o casi todos deben ser administrados por vías parenterales, intravenosas o intramusculares. En particular, la gentamicina se administra por infusión en infecciones graves y la dosis se ajusta de acuerdo al peso y la función renal, ¿ya? Veremos que es muy importante ajustar bien la dosis porque son fármacos de estrecho margen terapéutico que tienen bastante efecto adverso si nos pasamos mucho en la dosis. Algunos ejemplos de otras vías de administración, por ejemplo la tobramicina, se encuentra principalmente para uso tópico ocular, para infección a nivel ocular, y otros fármacos como quizá la neomicina también se pueden encontrar por vías orales para infecciones en las vías. Un poco más específico para hablar acerca del mecanismo de acción de los aminoglicósidos, que explica un poco su actividad antibacteriana. Como su blanco de acción está a nivel intracelular en la bacteria, el ribosoma, deben ingresar a las bacterias y para ingresar lo hacen por un transporte mediado por oxígeno, que obviamente no está presente en bacterias anaeróbicas que no consumen oxígeno y por lo tanto las bacterias anaeróbicas no son susceptibles a la acción de los aminoglicósidos, ¿ya? Por lo tanto su principal actividad es frente a bacterias gram negativas y principalmente aeróbicas. Una vez ingresan por este mecanismo, se unen a la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos y provocan una lectura errónea del mRNA. Este efecto, ¿no es cierto?, de la inhibición de la síntesis de proteínas es un efecto bactericida y su rapidez de acción aumenta la concentración en el lugar de acción. Es decir, entre más susceptible sea el mecanismo, más aeróbico esté, más expuesto, mayor va a ser su efecto y presentan un gran efecto postantibiótico. Recordemos que el efecto postantibiótico es el efecto que se logra cuando pese a que las concentraciones del antibiótico disminuyen, se sigue observando la inhibición, en este caso el efecto bactericida, se sigue observando incluso cuando ya se disminuyó de la concentración mínima inhibitoria. El transporte de los fármacos para lograr y mejorar este efecto postantibiótico puede potenciarse haciendo que el fármaco esté más disponible y pueda penetrar mayormente a la bacteria. Por ejemplo, utilizándolo y combinándolo con otros antibióticos que se utilicen
y sean activos contra la pared celular, ¿ya? De esa manera elimino la pared, el antibiótico va a poder penetrar, el aminoglicosio va a poder penetrar mucho más fácilmente y va a poder generar su efecto a nivel del ribosoma. Por lo tanto, esta acción sinérgica de los beta-lactámicos con los aminoglicosios es muy útil para poder usarla contra bacterias que pueden ser resistentes a alguno de estos. Por último, ¿no es cierto? Solo nombrar, ¿no es cierto? Recordemos que en el ribosoma, cuando se generan, las bacterias generan estos poliribosomas donde van juntando, ¿no es cierto?, un mismo mensajero, se va leyendo por varios ribosomas a la vez, el cual va creciendo y va, ¿no es cierto?, traslocándose para generar la proteína madura. Lo que hace, ¿no es cierto?, como nombramos acá, los aminoglicosios es unirse a la subunidad 30S, bloqueando, ¿no es cierto?, la opción, pero más que bloquearla en realidad, generan también una lectura errónea, lo cual hace que se finalice prematuramente, por ejemplo, la lectura del mensajero, generando entonces proteínas truncas, o incorporando aminoácidos incorrectos que también van a generar proteínas incorrectas que van a terminar por destruir al antibiótico. Entonces, como vemos, este efecto es más a largo plazo y eso puede explicar este efecto post-antibiótico que generan incluso cuando no encontramos concentraciones plasmáticas del antibiótico presente, pueden seguir destruyendo la bacteria por este mecanismo. ¿Cuáles son algunos mecanismos de resistencia que lamentablemente van apareciendo con el uso de aminoglicosidos? El principal es la producción de enzimas, es una manera análoga a lo que pasaba con los beta-lactámicos, que producían, ¿cierto?, las penicilasas o las beta-lactamasas. Aquí producen otras enzimas que son principalmente transferasas, que van a modificar la estructura del aminoglicosio, ¿ya?, haciendo lo que pierda la afinidad por la subunidad del ribosoma. Estas modificaciones generalmente son adenilaciones, acetilaciones o fosforilaciones, ¿ya? Y es el principal tipo de mecanismo de resistencia que se encuentra habitualmente, la producción de enzimas que modifiquen el aminoglicosio. Otros mecanismos más generales de resistencia, por ejemplo, son cualquiera que deteriore la disponibilidad de aminoglicosio adentro de la bacteria, ¿ya? Es decir, por ejemplo, puede haber mutaciones o eliminación de las proteínas que transportan, ¿ya?, el antibiótico adentro del citoplasma bacteriano, y eso nos va a disminuir la concentración y por lo tanto va a generar una resistencia más general a los aminoglicosidos. Y por último, ¿no es cierto?, pueden haber mutaciones de la proteína receptora, es decir, la subunidad 30S del ribosoma, que va a hacer que se pierda la afinidad del aminoglicosio por esa, y entonces se requiere aumento de la concentración o una resistencia total al antibiótico. Algunas consideraciones de la farmacocinética de los aminoglicosidos, como dijimos brevemente, son muy hidrosolubles y pueden ser fácilmente deteriorados, por lo cual su absorción a nivel oral es muy baja, ¿ya? Casi la totalidad se excreta por las heces y casi nada se absorbe debido a esta muy alta hidrosolubilidad, no puede atravesar la membrana. Por lo cual siempre se deben administrar, casi siempre, por vías endovenosas, generalmente infusiones. Presentan una muy baja unión a proteínas, ¿ya?, y debido a esta alta hidrosolubilidad, se distribuyen de forma relativamente libre en espacios intersticiales, donde están los líquidos intersticiales, ¿ya? No obstante, la distribución que puedan tener entonces a nivel central o a tejidos más profundos es bastante deficiente y requieren entonces que, si quiero yo hacerlo, llegar a ese nivel, esté alterado o hacer una bioadministración directa. Por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar la distribución? Esto es un fenómeno particularmente amplio para muchos antibióticos. Si hay una inflamación activa, los niveles a nivel cefalorraquídeo pueden alcanzar un mayor nivel, un 20% de los plasmáticos, ¿ya? Entonces, cuando hay inflamaciones activas, se pueden acumular un poquito más, ¿no es cierto?, la aminoglicosio en esas zonas, a pesar de esto. Sin embargo, muchas veces estos niveles no alcanzan a ser suficientes para las concentraciones que requieren el aminoglicosio para actuar, por lo cual vos sí o sí preferir una vía de inyección directa, intratecal o intraventricular, en el caso que lo esté tratando por una infección a ese nivel. Su excreción es principalmente a nivel renal, ¿ya? Si vemos su farmacocinética directa, ustedes van a ver que tienen vías medias muy breves, de un par de horas, ¿ya? Pero la administración generalmente se puede dar mucho más prolongada, incluso de una vez al día, a pesar de esta vida media tan corta, y esto se debe a su efecto post-antibiótico, como nombramos, que pese a que sus concentraciones son bastante bajas, siguen teniendo el efecto bactericida, a pesar de que sus concentraciones sean bajas, por lo cual no impide esto de que se puedan administrar más prolongadamente. Un tema de particular relevancia es la incompatibilidad in vitro que presentan con otros, ¿ya? Los aminoglicosidos son sustancias catiónicas, como vimos la estructura que tienen estos grupos aminos, y por tanto pueden interactuar químicamente con los beta-lactámicos, que son más bien aniones, ¿ya?, produciendo una reacción mutua en la cual se pierde la actividad antibacteriana de ambos, ¿ya? Entonces, si yo los mezclo en la misma solución,
en la misma vía pueden interaccionar entre sí y podrían entonces generar que se destruyan mutuamente. En vitro la gentamicina y la tobramicina son más fácilmente inactivadas, por ejemplo, que otros aminoglucósidos que presentan menos este efecto de incompatibilidad, como la netilmicina o la amicacina. Las penicilinas antipseudomonas, por ejemplo, como la piperacilina, son más sensibles a reacción. Esto prácticamente no sucede in vivo, sino que sucede in vitro, es decir, cuando yo hago la mezcla, ¿ya? Porque para que suceda in vivo requiere varias horas, y la verdad es que nunca se van a juntar a llegar a las concentraciones necesarias para destruirse mutuamente in vivo, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no mezclarla. Pueden administrarse en conjunto, pero no mezclarlos en la misma vía. Puedo usarlo en conjunto, se produce este efecto de sinergia que nombramos al principio, son buenos, potencian ambos sus efectos, disminuyen las concentraciones que requieren para poder alcanzar su efecto bactericida, pero nunca administrarlo por la misma vía por esta incompatibilidad. También existen reformulaciones más recientes que sí permiten esta coadministración, por ejemplo de piperacilina tazobactamo con gentamicina, ya para infecciones bien resistentes, pero es porque estas formulaciones tienen esa propiedad, ¿ya? Si yo estoy hablando de unas que son normales, no deberían hacerlo así. ¿Cuáles son algunas reacciones adversas importantes de los aminoglucósidos? Principalmente, como vemos acá, la nefrotoxicidad a nivel renal y la ototoxicidad, que en los casos pueden llegar a ser graves, irreversibles, y siempre tenemos que estar precavidos de esto ante el uso de ellos, especialmente prolongados. La nefrotoxicidad va a requerir que monitoricemos los niveles de creatinina y de urea para ver la función renal, ya que como se eliminan por vía renal los aminoglucósidos, se pueden empezar a acumular si hay una falla renal y generar el empeoramiento de la función renal. Además de que si lo estamos administrando en conjunto con otros fármacos que sean nefrotóxicos, se pueden potenciar estos efectos dañinos a nivel renal. La ototoxicidad puede aparecer en un porcentaje relativamente alto de pacientes, si pensamos un 10%, y se presenta incluso en etapas post-infecciones, donde las personas pueden presentar tinnitus, ¿no es cierto?, este ruido en el oído, o vértigo por daño, ¿no es cierto?, más bien en el oído medio. El riesgo puede aumentar si se administra junto con otros fármacos, como diuréticos, como del ASA, como la furosemida, que van entonces a potenciar ese efecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de esta ototoxicidad? Que se desarrollan en un porcentaje de los pacientes, principalmente adultos mayores, que lo acumulan principalmente por sus fallas renales que tienen, cualquier paciente que tenga daño renal o hepático en el embarazo. Los aminoglucósidos, también es importante decir, potencian el bloqueo neuromuscular de los antagonistas neuromusculares no depolarizantes que se utilizan para algunas enfermedades musculares, ¿ya? Por lo tanto, pacientes que tengan esa condición hay que tener esos cuidados, ¿ya? Y también se puede potenciar este efecto por los diuréticos. Pasamos a los siguientes grupos de antibióticos que vamos a ver, que son los macrólidos. Los macrólidos son este grupo de antibióticos que se caracterizan por presentar este anillo llamado una lactona macrocíclica. De ahí viene su nombre, macrólidos, ¿ya? Que tiene una amplitud, un tamaño variable, desde los 14 átomos pasando hasta los 16, y los más nuevos incluso pueden llegar hasta 22 átomos de este anillo, a los que están sustituidos en ciertas zonas por estos azúcares llamados desoxi, por ejemplo desoxamina, que le da la propiedad. El fármaco prototipo para estos fármacos fue la eritromicina, el cual se descubrió de una fuente de origen natural desde el suelo de bacterias Streptomyces erytheus, que le dio el nombre entonces eritromicina. A partir de la estructura de la eritromicina se pudo derivar los siguientes fármacos, que son más bien semisintéticos, derivados de la eritromicina, las posiciones diferentes en estos grupos, que son la claritomicina y la acitromicina. Estos fármacos se unen reversiblemente a la unidad 50S ahora del ribosoma y provocan un bloqueo de la transpeptidación y la translocación, que son los pasos siguientes en la síntesis de proteína, por lo tanto también evitando que prosiga. Sin embargo, estos pasos, como son siguientes, generan que se produzcan proteínas que se puedan realmente completar, y su efecto de los macrólidos no es ya bactericida, sino que es más bien bacteriostático, es decir, inhiben el crecimiento bacteriano. La eritromicina es activa frente principalmente a bacterias gram positivas y gram negativas. La eritromicina es significativamente, que es más nueva, contra el estreptococcus pneumoniae. Su administración en general de estos fármacos, importante nombrarlo ahora, es oral, ¿ya? Lo cual nos da una diferencia grande con los aminoglucósidos, que recordemos solo era principalmente endovenoso, parenteral, y también posee un efecto posantibiótico por ya no bactericida, pero sí bacteriostático. ¿Cuáles son algunas características generales de este grupo de macrólidos?
principalmente son utilizados en bacterias gram negativas en reemplazo de beta-lactámicos, principalmente cuando las personas son alérgicas a un beta-lactámico, se opta por la utilización de un macrólido. Principalmente, por ejemplo, algunos pueden presentar interacciones a nivel de metabolismo, en particular la eritromicina y la claritromicina inhiben a la citocromo 3A4, que como recordamos participan en el metabolismo de muchos fármacos, por lo cual pueden presentar interacciones con todos esos fármacos, ¿ya? En ese caso se prefiere, por ejemplo, la acitromicina, el tercer macrólido, que no presenta esta inhibición de esta citocromo. Los efectos adversos más comunes incluyen principalmente molestias gastrointestinales, ¿ya? En particular, estos efectos son más exacerbados en la eritromicina, que posee un efecto estimulante procinético. Por lo tanto, va a potenciarte estos efectos gastrointestinales como son dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos, ¿ya? Más de lo común que usando otro macrólido. Menos frecuentes tenemos, por ejemplo, la aparición de ictericia colestásica, pero algunos que pueden ser más graves, como la prolongación del intervalo QT generando arritmias, y en dosis altas pueden llegar también a provocar estas arritmias y la ototoxicidad. Los macrólidos más nuevos presentan menos de estos efectos adversos, principalmente menor perfil de efectos adversos gastrointestinales, y en particular mediante la interacción de estos metabolismos pueden interaccionar, por ejemplo, con estatinas, y se ha visto que esto incrementa los efectos adversos que estas presentan, por ejemplo, a nivel de miopatías, dolor muscular. Pasamos al siguiente grupo de antibióticos que vamos a analizar, las cuales son las lincosamidas, de los cuales el representante más clínicamente relevante es la clindamicina. La clindamicina también actúa a nivel de la subunidad 50S del ribosoma, por lo tanto inhibiendo la síntesis de proteínas al inhibir el último paso de elongación de la transferencia para terminar la síntesis. Su perfil de actividad es principalmente contra bacterias gram positivas, contra las cuales puede presentar un efecto bactericida o bacteriostático, dependiendo de la concentración que alcance en el sitio de la subunidad 50S y de la especie principalmente bacteriana de la cual estemos hablando. Sus principales efectos adversos son a nivel gastrointestinal. Se ha visto que el uso más bien crónico de clindamicina, o en algunos pacientes en particular, puede conllevar un riesgo relativamente alto de sobreinfección con cocidios difíciles, ¿ya? Recordemos que al eliminar la microbiota normal, los antibióticos pueden hacer que otras bacterias, como son las cocidios difíciles, pueblen estos espacios que quedan vacíos por la microbiota normal. Estas infecciones con cocidios difíciles son bastante complicadas y se caracterizan por diarreas acuosas, fiebres y recuentos elevados de glóbulos blancos, ¿ya? Los cuales puede ser un cuadro bastante grave. Por lo tanto, cuando suceden estos cuadros, tenemos que interrumpir, ¿no es cierto?, este antibiótico y tratar la infección con cocidios difíciles, los cuales no obviamente son llevadas por este antibiótico. Para darle a esta generalmente se requieren fármacos de amplio espectro como metronidazol o vancomicina por vía oral, ¿ya? Porque esta es una infección que ocurre a nivel gastrointestinal, que los cuales suelen curar estas infecciones, pero de repente recurren con esta sobreinfección de cocidios difíciles. También cuando se administra la clindamicina con compuestos que retrasen el peristaltismo, por ejemplo los fármacos opiáceos, pueden prolongar estos efectos y empeorar la afección de esta infección, por lo cual hay que tener cuidado. Hablaremos brevemente acerca de las oxazolidinonas, en particular del linezolid, principal representante clínico de estos antibióticos. El linezolid actúa inhibiendo la iniciación de la síntesis proteica al unirse a la subunidad 50S del ribosoma, al igual que los otros antibióticos que hemos revisado. Su espectro es preferentemente contra gram positivos, donde es administrado de manera oral, y en particular debemos tener consideraciones al administrarlo junto a otros fármacos que inhiban, por ejemplo, inhibidores de la aminoxidasa, los cuales son, por ejemplo, fármacos antidepresivos, los cuales van a potenciar su efecto y pueden generar la aparición de reacciones adversas por su acumulación de serotonina. Los pacientes que reciben tratamiento con linezolid también se ha visto que han desarrollado, cuando lo utilizan de manera crónica, al menos más de 6 semanas, el desarrollo de neuropatías periféricas, ópticas y acidosis láctica, por lo cual debe evitarse su uso prolongado. El mecanismo que se cree que da cuenta de este efecto más bien crónico y prolongado es la inhibición de la síntesis de proteínas en las mitocondrias. Recordemos que las mitocondrias son en realidad bacterias dentro de las células eucariontes, tienen sus propias proteínas, sus propios mecanismos de síntesis de proteínas, y se cree que el linezolid puede interrumpir esta síntesis normal de la mitocondria, generando la acidosis láctica y en casos más graves estas neuropatías. Pasamos al último grupo de antibióticos que vamos a revisar en esta cápsula, los cuales son las quinolonas, que interfieren en este caso ya no con la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma, sino con la compactación del DNA, actuando sobre una enzima llamada ADN girasa.
o también conocidas como las topoisomerasas. ¿Qué es lo que hacen estas topoisomerasas? El DNA, como es, ¿no es cierto?, una hebra tan larga, debe ser compactado generalmente, y para esto debe sobreenrollarse sobre sí mismo, ¿ya? Para lograr que este sobreenrollamiento sea preciso, esta tenaginasa lo que hace, ¿no es cierto?, es proporcionar, ¿no es cierto?, estos cortes para que puedan, ¿no es cierto?, sellarse, ¿ya? Si lo imaginamos cómo se produce cuando uno enrolla un cable. De esa manera que uno puede hacerlo de manera continua sin producir. Si nosotros inhibimos estos procesos, el DNA queda expuesto y va a ser entonces fácilmente puede ser atacado o degradado. En general, las quinolonas son un grupo muy amplio de antibióticos, ¿ya? Desde generaciones bastante antiguas, con muchas décadas atrás, hasta generaciones bastante nuevas que se reservan para indicaciones más bien de infecciones resistentes. Las primeras quinolonas, por ejemplo como el ácido nalíxico, que fue la primera quinolona, no tenían efectos más bien sistémicos y solamente son útiles para infecciones del tracto urinario, ¿ya? Fue con el desarrollo de los derivados fluorados, todos estos que tienen derivados con el flúor en esa posición, lo que generó las llamadas fluoroquinolonas, las que ya presentan un uso más amplio y característico de estos antibióticos, ¿ya? Solo esta modificación, el flúor en esta posición, permitió que mejoraran enormemente su actividad antibacteriana y alcanzaran principalmente mayores concentraciones en otros sitios, ¿ya? Más tejidos, más allá del tracto urinario. Así, muchas de estas quinolonas se utilizan para infecciones respiratorias, ¿ya? Neumonías, en conjunto, por ejemplo, especialmente las de última generación como moxifloxacino o enafloxacino. ¿Cuáles son algunas consideraciones particulares al administrar fluoroquinolonas, que son las que más podemos encontrar? Principalmente, su actividad es más bien amplia, como dijimos brevemente. Presentan actividad sobre gram positivos y gram negativos, anaeróbicos y bacterias atípicas que realmente no son sensibles a otros antibióticos. Debido a su amplia distribución, pueden atravesar las barreras, y pueden llegar incluso a atravesar la placenta y se excretan durante la leche, por lo tanto no se deben administrar en embarazo ni lactancia. En particular, al considerar administrarla, debemos considerar que las fluoroquinolonas interactúan con iones multivalentes, como magnesio, aluminio, calcio, hierro, cualquiera ion que tenga más de una carga. Por lo tanto, cuando se administra el fármaco debemos considerar, ¿no es cierto?, que no se va a administrar con antiácidos que presentan estos iones multivalentes, y si lo vamos a administrar en conjunto deben al menos separarse por varias horas para no comprometer la absorción de estas quinolonas y que tengamos una falla terapéutica. Los efectos adversos que presentan son más bien generales, pueden ser náuseas, dolor abdominal, diarrea por su amplio espectro antibiótico, pero hay algunos que son más bien atípicos. Por ejemplo, se ha visto que aumenta el desarrollo de tendinitis y desarrollo del tendón de Aquiles, ¿ya? Por lo cual tenemos que tener precaución en pacientes, por ejemplo, adultos mayores, o que estén tratándose con fármacos que puedan potenciar ese efecto. En particular, por su vía de eliminación también tenemos que tener cuidado con pacientes trasplantados de riñón o con de pulmón o corazón, porque van a estar usando, ¿no es cierto?, principalmente corticoides y fármacos que van a interaccionar con las quinolonas. Entre las acciones adversas más graves tenemos la prolongación del intervalo QT, generando estas arritmias. Principalmente se ha asociado en particular al uso de moxifloxacino, lo cual lo hace, ¿no es cierto?, tener en consideración que esa quinolona en particular puede generar estas arritmias y no debería interaccionarse con otros fármacos que también pueden aumentar el riesgo de generar arritmias, como antipsicóticos, macrólidos, que vimos un poco, o amidabrona, que es un antirrítmico. Aquí les dejo yo una tabla con las principales características farmacocinéticas de las quinolonas, principalmente las fluoroquinolonas, donde encontramos que todas tienen una semivida bastante similar, los cuales nos dan que tengan que ser administradas 2 o 3 veces al día. Presentan en general una muy buena biodisponibilidad cuando no son administradas junto a antiácidos o metales, alcanzando buenas concentraciones en el suero, y la mayoría tiene una eliminación, ¿no es cierto?, renal, ¿ya?, excepto por el moxifloxacino, que tiene una eliminación más bien hepática. Por lo cual, en pacientes que tengan, ¿no es cierto?, fallas renales, debemos considerarlo para evitar su acumulación o ajustar su dosis. Así, principalmente nos quedamos con estas últimas generaciones, trofloxacino, clinfloxacino o grepafloxacino, los cuales ya son reservados para infecciones que son resistentes al uso de varios antibióticos, ¿ya? Ciprofloxacino lo podemos usar aún incluso para infecciones del tracto urinario, y como les contaba antes, el levo y el moxifloxacino se usan principalmente para
infecciones respiratorias. Pasamos brevemente a revisar el siguiente antibiótico que nos depara, el cual es el metronidazol. El metronidazol tiene un mecanismo de acción diferente respecto al resto de los antibióticos que hemos revisado. En particular, el metronidazol debe ser reducido por nitroreductasas, los cuales lo reducen especialmente a nivel del grupo nitro que vemos acá, generando especies radicalarias libres, los cuales van a ser los que van a terminar por destruir al microorganismo, ¿ya? Estas reacciones son catalizadas solo por microorganismos anaeróbicos, los cuales le dan su perfil de acción. En particular debemos decir que el metronidazol se caracteriza por ser un fármaco relativamente económico y versátil, ¿ya? Es decir, tiene una eficacia contra varios tipos de bacterias anaerobias, gram positivas, gram negativas, e incluso, por ejemplo, el mintos y protozoos. Principalmente se usa en tratamiento de las infecciones, por ejemplo, por Clostridium difficile, como revisamos brevemente antes, algunas infecciones ginecológicas, ya sean bacterianas o protozoarias, infecciones orales respiratorias, periodontitis, infecciones de aspiración, es decir, muchos ejemplos de infecciones que pueden ser tratadas y que no son susceptibles de otros tipos de antibióticos. En particular, en la administración del metronidazol debemos considerar la producción de este efecto al combinar el uso de metronidazol con alcohol. Cuando se da el metronidazol con medicamentos puede interaccionar con muchos de ellos, ¿ya? Especialmente por ejemplo litio, fenitoína, anticoagulantes, y en particular uno que debemos advertirle sí o sí a las personas que toman metronidazol es su interacción con el alcohol. ¿Qué es lo que sucede? Que el etanol, ¿no es cierto?, al metabolizarse se metaboliza a acetaldehído por deshidrogenasas que después lo metabolizan a acetato donde se elimina. El acetaldehído, este compuesto de acá, es el que genera los efectos adversos clásicos de una resaca por el consumo de alcohol. Y de hecho es la manera en la cual se trata a individuos que son alcohólicos, en los cuales se le inhibe el último metabolismo, se acumula acetaldehído, y por lo tanto, si consumen etanol, van a inmediatamente sufrir todos los efectos adversos clásicos de una resaca del alcohol. Vómitos, dolor de cabeza fuertes, que van a evitar que pueda volver a consumirlo. El metronidazol puede también inhibir el metabolismo del alcohol a este nivel y por lo tanto acumularse del leído y generar este mismo efecto. Por lo tanto, es importante advertirle que no se consuma metronidazol con alcohol. Otro efecto adverso del metronidazol tiene un gusto metálico que debemos advertirle a las personas al probarlo. Puede generar, ¿no es cierto?, estas reacciones de náuseas, vómitos y más aún con alcohol. Algunas reacciones de hipersensibilidad y la administración endovenosa se asocia con flebitis en el sitio de administración. El siguiente grupo de fármacos relacionado en este caso es la nitrofurantoína, también con el grupo nitro en esta posición. En las bacterias, ¿no es cierto?, esta nitrofurantoína es también reducida, en este caso por nitrofurano, que sería esta estructura reductasas, produciendo un metabolito altamente reactivo que termina por dañar el DNA, proteínas, ribosomales y el metabolismo del piruvato, haciendo que deba ser, ¿no es cierto?, el organismo finalmente muere. Es principalmente activa contra bacterias gram positivas y gram negativas, pero debido a su disponibilidad, principalmente se usa para infecciones del tracto urinario, es decir, para infecciones del tracto urinario, donde es la primera línea de tratamiento. Su administración generalmente es oral, la nitrofurantoína en macrocristales, y es importante considerar que solo se usa para infecciones más bien del tracto urinario bajo. Si tenemos ya una pielonefritis o otras infecciones más complicadas, debemos considerar el uso de otros antibióticos de mayor espectro, como por ejemplo la gentamicina que nombramos antes. Alcanza al nivel urinario, alcanza muy buenas concentraciones y la actividad en este sentido es bactericida y aumenta cuando se produce en un ambiente ácido en la orina, cuando baja el pH. ¿Cuáles son algunos efectos adversos asociados a la nitrofurantoína? Puede generar náuseas, diarrea y en particular debemos advertir a los pacientes que en algunos casos puede decolorar la orina a un color café, que va a ser normal, ¿ya? Entonces debemos esperar ese efecto y advertirle a los pacientes. El uso prolongado puede prolongar efectos serios como fibrosis y neumonitis, pero son más bien raros. Para evitar efectos gastrointestinales puede tomarse junto a las comidas, ¿ya?, preferentemente, y debe evitarse en pacientes con daño renal y evitar los tratamientos prolongados para evitar la aparición de efectos raros. Es considerado de categoría B en el embarazo, lo cual quiere decir que puede ser utilizada, especialmente en las UTI en embarazadas, que son especialmente de gran prevalencia. Sin embargo, debe evitarse su uso en las embarazadas de últimos meses, ya que tiene el riesgo de anemia hemolítica. Debido a su mala distribución de tejidos, como nombramos antes, no debe ser utilizada para infecciones de las vías urinarias altas como pielonefritis, lo que no va a actuar a ese nivel. Por último, llegamos a los inhibidores de la síntesis de ARN, en particular rifamicinas, entre las cuales tenemos varias familias que son la rifabutina,
que lo que hacen es afectar el crecimiento y multiplicación. En este caso actuamos sobre otro mecanismo que es la síntesis de ARN. Porque, son eficaces contra varias infecciones de gram positivos y especialmente usadas para, por ejemplo, Mycobacterium y para la tuberculosis. Es un potente inductor enzimático del citocromo P450, lo cual nos puede generar varias interacciones farmacocinéticas. Partida a los casos de ptosis. Cápsula, espero que estén bien y nos vemos en las clases.